Escuchemos la voz del Señor, pues, en Apocalipsis 7. Es nuestro capítulo de ahora, Apocalipsis 7, y entonces escuchemos la voz del Señor. Si tienen Biblias, sigan conmigo allí con sus miradas. Apocalipsis 7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Veamos entonces el contexto de nuestro capítulo. Vimos en el capítulo 5 la visión del apóstol Juan, la visión que él tuvo del trono de Dios, a Dios con un rollo sellado con 7 sellos. Vimos al apóstol triste porque no había quien lo abriese, excepto el Cordero que fue inmolado. Vimos entonces la historia del mundo girando alrededor de lo que el Señor se ha propuesto hacer con su iglesia. Vimos la situación en la cual la iglesia se desarrolla. En la visión del libro y sus 7 sellos, encontramos entonces, podríamos decir, 7 condiciones en las que el reino de Dios está establecido aquí en la tierra. El reino inaugurado.
y las condiciones en las que existe en el mundo. Y vemos su destino final. Vimos el sufrimiento y la persecución de la iglesia militante, la iglesia en la tierra, la persecución por parte de los paganos, de los impíos. Vimos los anticristos que se levantan, que gobiernan con impiedad, con crueldad, gobiernos impíos, violentos, corruptos, que hacen y causan guerra y miseria y hambre en gran parte de nuestro planeta. No se les olvide, mis hermanos, que estamos en alguna parte del mundo donde gozamos de libertades que no tiene y desconocen el resto. Vemos la victoria de Cristo sobre sus enemigos y al vencer sus enemigos, vence los enemigos nuestros. Al estar en Cristo, los enemigos de Cristo son tus enemigos. Vemos la congregación de los santos hechos ya perfectos bajo el altar. Y vemos el clamor de ellos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengarás la sangre de los que han muerto y han sellado con su vida el testimonio de Jesucristo? Vemos el juicio, o vimos el juicio de todos los que no creyeron, y el clamor de ellos fue diferente. ¿Quién podrá librarnos de los ojos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero? Y ahora, en el capítulo 7, vemos las promesas cumplidas en la resurrección final, en la glorificación del número completo de todos los redimidos. Entonces, nuestro capítulo 7 pertenece todavía al sexto sello. Recuerden, terminamos con el juicio de los impíos en el capítulo 6. Ahora tenemos la salvación segura de los escogidos. Recordemos que la carta no tiene capítulos. Recordemos que la división de los capítulos no es infalible. Así que leemos detenidamente y vemos que la secuencia es clara. Vimos la condenación eterna de los incrédulos. Ahora, en el capítulo 7, vemos la salvación de los escogidos. El Señor le muestra a Juan entonces la completa seguridad de que ninguno se va a perder, ninguno de los que el Señor ha escogido, ninguno de los que el Padre le ha dado, quedará sin la salvación. El número total de aquellos con los cuales el Señor ha hecho un pacto desde la eternidad. Estos serán llevados hasta la resurrección de los muertos, donde recibirán cuerpos glorificados. Es decir, ni uno de ellos se va a perder. ¿Habrá a quien for Pierce? ¿Quién necesita ser salvo? Necesitamos predicarles el evangelio. Nadie puede ser salvo sin escuchar el evangelio. Y el mundo y sus habitantes, aquellos que en todo el relato de Apocalipsis el Señor los llama los moradores de la tierra, ellos serán traídos a un juicio, el juicio que los incrédulos nunca creyeron que fuera posible. Dios quiera que aquí no haya uno que dude de estas verdades. El mundo, sus habitantes, no creyeron que fuera posible un juicio, y es una de las razones por las cuales el mundo o la gente que nosotros conocemos sigue rechazando el evangelio. No creen que serán traídos a un juicio delante de Dios. No creen que serán castigados por la eternidad. No creen que Dios es real. No creen que el pecado es real. No creen que la salvación es real. No creen que el infierno es real. Y esa ignorancia es voluntaria. La Biblia lo llama así, una ignorancia voluntaria. No les conviene que estas cosas sean verdades. Segunda de Pedro 2:5 lo afirma así. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ignoran voluntariamente que el mundo entero fue creado por Dios. Y primera de Corintios 2:7 sigue afirmando: mas nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, que nosotros también formaríamos parte del pueblo de Dios. Ese es el misterio que se le entrega a Pablo, que los gentiles, mexicanos, venezolanos, guatemaltecos, costarricenses, dominicanos, de todas partes del mundo también vendrían a ser parte del pueblo de Dios. Es el misterio que se predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, la ignoraron. ¿Por qué? Porque si la hubieran conocido, dice Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El pecado de la ignorancia hizo que el pueblo judío, en complot con el imperio romano, crucificaran a Cristo, pero aún así siguiendo el plan perfecto de Dios. Este mundo que ignora voluntariamente el juicio, que no quiere escuchar del juicio, pero que al momento del juicio, cuando ni la misma creación es capaz de soportar la gloria del juez de toda la tierra, por así decirlo, Juan ve, y dice Juan que el cielo se desaparece como un pergamino, que se enrolla y que todo monte e isla son removidos de su lugar. No hay un lugar seguro. Recuérdense, Juan no está recibiendo direcciones palabra por palabra, él está relatando lo que ve. Y en este juicio él ve una catástrofe completa. No hay lugar seguro. ¿Dónde te podrás esconder en ese día? Ruegan, claman, por si habría alguna posibilidad de encontrar un lugar donde escapar. Escúchame, tú que has escuchado la predicación del evangelio una y otra vez. Piensa en esto, que ahora, hoy se te ofrece la salvación por medio de aquel, del que un día clamarás angustiado, buscando la posibilidad de esconderte de su presencia y no podrás. ¿A dónde huirás de su presencia? Salmo 68:20 dice: pero para nosotros Dios es un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Y Apocalipsis 7:10, más adelante vamos a volver a escuchar esta afirmación: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Él es el que te puede librar del juicio que viene sobre los moradores de la tierra. Y de este juicio, la Biblia nos dice que no van a soportar. No soportan la presencia, no soportan la mirada del que está sentado en el trono, ni la ira del Cordero. Pero añade que la ira del Cordero es la ira de ellos, les pertenece. Es decir, reciben la ira del Cordero justamente. De ese día, el profeta Sofonías escribió así. Sofonías 1:14-18. Escucha con atención. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero: día de ira, aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y de lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas, contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres, y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor,
Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Por lo tanto, el Señor anima a su iglesia, les escribe esta carta, les habla, los anima a mantener firmes la fe que han recibido. Y Juan y toda la iglesia son fortalecidas con estas palabras de Apocalipsis 7. El Señor viene, el Señor regresa y la salvación es segura. Ni uno de sus escogidos se perderá. Y estos que Él ha separado de entre el mundo son separados para su alabanza y al último son separados del pecado por toda la eternidad. Entonces la iglesia es fortalecida con estas promesas. Pues la tormenta es dura, terrible. La pregunta que se tiene que hacer entonces, si es así el juicio del Señor, ¿quién podrá sostenerse? Termina el capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse? Bueno, tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en el día del juicio? Aquellos que fueron sellados por el Dios vivo de Apocalipsis 7. ¿Quién podrá sostenerse en este día? Como en la visitación de Egipto, donde los inicuos, donde los únicos que fueron librados de la muerte de los primogénitos fueron los que tenían la marca en las puertas de sus casas con la sangre del cordero. ¿Quién fue librado del ángel de la muerte? Los que tenían sus puertas marcadas con la sangre del cordero. Tenemos pues entonces la respuesta a esta pregunta en el capítulo 7. Así que en el día del juicio final, la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse? Y la respuesta es solamente aquellos que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Así que leamos nuestro capítulo y lo separamos en estas tres partes. Separados de entre el mundo, del 1 al 8. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, y el quinto ángel que proclama a gran voz, no hagan daño, no destruyan, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta. Y luego tenemos separados para su gloria, del 9 al 12. Esta multitud que han lavado sus vestidos en la sangre del cordero, es un número incontable, que están delante de la presencia del cordero y cantan y proclaman a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Y luego veamos la última parte, separados del pecado, del versículo 13 al 17. Entonces uno de los ancianos pregunta, ¿quiénes son estos? ¿De dónde salieron? Salieron de la gran tribulación. Y ahora, de aquí en adelante, estarán siempre en la presencia de Dios. Nunca más se separarán de allí. Y Dios mismo, el Señor mismo los pastoreará y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Veamos primero, entonces, la primera parte. Separados de entre el mundo, escogidos de entre todas las naciones de la tierra. Después de esto, vi, dice el apóstol Juan, a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Ahora, sin ser dogmáticos en la aplicación de esta figura, es decir, no consideramos
que sean falsos aquellos que encuentran otra aplicación diferente a la nuestra. Pero cuando yo pienso en los vientos, siempre se me viene a la mente los vientos de la falsa doctrina que traen a la gente como locos de un lado para otro, los vientos de los falsos maestros, y concuerda con la secuencia que va. Si el Señor está animando a la iglesia, si el Señor está mostrándole al apóstol Juan cómo la congregación de los redimidos, cómo la iglesia será protegida de los ataques de sus enemigos, y si el Señor nunca prometió librar a los redimidos de los males temporales que aquejan a todos los hombres, tampoco prometió que nos va a proteger del odio de los anticristos y los enemigos de la iglesia. Al contrario, prometió que nos perseguirían y nos tratarían de engañar si les fuera posible. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No se nos promete libertad de los sufrimientos que aquejan normalmente a todos los hombres. Ni se nos promete protección de los enemigos de Cristo. Más bien se nos dice que nos van a hacer guerra y nos van a vencer, según Apocalipsis 13:8. Y se le permitió a esta bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoración, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Se le permitió hacer guerra y vencerlos. ¿Quiénes son los que son vencidos? Aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Entonces, puede ser que estos vientos que son detenidos concuerdan más bien con los ataques espirituales más que con la persecución de los impíos o paganos a la iglesia de Cristo. Judas 1:12-13 dice de estos falsos maestros y falsos pastores y falsos hermanos, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Es decir, aún en la participación de los alimentos están buscando su propio establecimiento. Pero dice que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y Jeremías 5:12-13 dice, han mentido acerca del Señor. Dijeron, Él no existe. Ninguna calamidad vendrá sobre nosotros y no veremos ni espada ni hambre. Estos falsos profetas son como el viento y la palabra no está en ellos. Y para esto nos dio el Señor el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nos dio pastores y maestros. ¿Para qué? Según Efesios 4:14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La oposición del mundo que enfrenta la iglesia no es nada comparada con la batalla que sostiene constantemente contra los falsos pastores, falsos maestros y falsos hermanos. Esta bestia es vil, es violenta, es un enemigo vencido. ¿Qué puede hacernos? Matarnos. Es todo lo que puede hacernos, y eso si el Señor se lo permite. ¿Y qué es para un creyente morir?
Fue la victoria final contra su pecado. Recordamos con mucho cariño el sermón del pastor Arias, Filipenses 1:21 y las palabras de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Notemos una cosa más en esta porción de las Escrituras. El engaño y las herejías doctrinales serán detenidas hasta que el otro ángel que viene de donde sale el sol, el que tiene el sello del Dios vivo, haya puesto un sello en la frente de los siervos de Dios. Este sello en los siervos de Dios no es visible para los hombres. No es que tenemos una marca en la frente. No es tangible, no es físico. Pero Dios, que nombra cada estrella por nombre propio, que conoce cada una de ellas, el Señor conoce su pueblo, conoce tu corazón, si eres tú de Él. Dice 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es el sello del que habla el quinto ángel. Efesios 1:13, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30, a este Espíritu no contristéis, es el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Quién es este quinto ángel que se levanta de donde sale el sol y tiene el sello del Dios vivo? No puede ser otro más que nuestro amado Salvador, quien fue el único que pudo encontrarse digno de tomar los sellos en su mano. ¿Y quién, sino solo Cristo, puede prometer? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad de la salvación, tan segura como la seguridad del juicio eterno. Igual de seguro es el juicio como es segura la salvación de los escogidos. ¿Quiénes son los sellados? El quinto ángel se refiere a ellos como los siervos de nuestro Dios, en contraste con los que están esclavizados y dominados por el pecado, por el anticristo, y son sellados por el diablo mismo. ¿Cuántos eran? Un número completo, 144,000. No son los testigos de Jehová. Es un número simbólico, es decir, total, completo. No hay nadie de los escogidos y los sellados que vaya a perderse. Juan 18:9 dice, de este número completo, de esta la congregación entera de todos los que el Padre escogió para dárselos a Jesucristo, para que se cumpla aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, la respuesta tenemos en el versículo 9. Esta multitud viene de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Pero me dirán, ¿acaso no dice que son de las tribus de Israel? Mis amados hermanos, si tú estás en Cristo, tú perteneces al verdadero Israel. Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, es decir, la del Evangelio, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No el Israel nacional, los descendientes de Abraham según la carne, son los que son contados como hijos, sino los hijos según la promesa. Estos son contados como descendientes. Gálatas 4:28. Entonces, hermanos, nosotros,
Está hablándole a los gentiles. Entonces nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. No somos descendientes de Abraham según la carne, somos hijos de Abraham según la promesa. ¿Cuál promesa? Que en la simiente de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo escribe a los gentiles en Efesios 1, 13 y 14. En él, en Cristo, también ustedes que han oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Separados de entre los moradores de la tierra, separados para alabanza de su gloria. Estos que han sido separados, han sido guardados por el poder del Espíritu Santo, por el sello, la marca que Dios ha puesto sobre ellos como pertenencia. Tú eres mío, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Separados de entre los moradores de la tierra, separados para alabanza de su gloria. El Señor entonces le ha mostrado a Juan las penurias que enfrentaría la iglesia, y luego le asegura que su iglesia prevalecerá y permanecerá porque Él es el que la sostiene. La primera parte nos muestra a la iglesia en medio de una tormenta, en medio del problema y la tribulación. La segunda parte nos muestra a la iglesia después que la tormenta ha pasado, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Mis hermanos, el Señor nos rescató, el Señor nos redimió, el Señor nos apartó para sí mismo. La victoria es segura. Él venció, Él es victorioso sobre sus enemigos. Al vencer sus enemigos, vence los enemigos nuestros. ¿Cuál es tu enemigo? El pecado. ¿Cuál es tu enemigo? El mundo. ¿Cuál es tu enemigo? Satanás. Los tres son enemigos vencidos. En Cristo somos más que vencedores. Lo que se dijo de Israel antes en la congregación del Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento, se dice hoy de la iglesia en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 7:6, es decir, de la nación de Israel. Escucha, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó. No es porque sean grandes, no es porque sean importantes, es porque el Señor los amó, le dijo al pueblo de Israel. No eran grandes, eran insignificantes. Y la razón que el Señor los escogió es porque los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Él los sacó con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de la esclavitud, de la mano del faraón, rey de Egipto. Pero lea lo que se le dice de la iglesia en Tito 2, 11, 14. Porque la gracia de Dios, es decir, ahora es a nosotros. Aquel fue al pueblo de Israel, pero Israel, el Israel de Dios, ahora en el Nuevo Testamento recibe la misma instrucción, la misma promesa. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y luego añade, miren hermanos, consideren esto, vean su vocación. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, aunque algunos piensan que sí, sino lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Ves? Lo mismo, no es que somos grandes o intelectuales entre el mundo, sabios, poderosos según el mundo. No, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que cree que es algo sin serlo. Segunda de Corintios 4:7 otra vez afirma esta posición en nuestra salvación y la proclamación del evangelio. ¿Cómo es que tenemos este misterio en nuestras manos? Dice, tenemos este tesoro, un tesoro grande, hermoso, precioso, que el Señor Cristo Jesús vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, y ahora a este pobre pecador envía para proclamar el evangelio a otros igual de perdidos que como yo estaba. Y dice que este tesoro está en vasos de barro. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué no el Señor envía un ángel para que satisfaga entonces a los intelectuales de este mundo? Para que entonces les parezca bien todas las palabras y no escoja un pobre predicador nadie. ¿Para qué? Porque lo hace el Señor así, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que Dios nos salve del buscar la fama y el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Salvos por pura gracia, salvos de la ira que será revelada en el día postrero, salvos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, salvos con poder. El quinto ángel gritó a gran voz, y la congregación de los santos proclaman el evangelio y dan gloria y alabanza al Señor y claman a gran voz. Afirman, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es aquí, en la tierra, donde proclamamos este mensaje. Mis hermanos, solo esta vez podrás decirlo. Jamás, si tú estás en Cristo, en el cielo, jamás podrás decirle a otro, ven que el Señor salva. En el cielo no hay necesidad de proclamar. Cantaremos el evangelio, pero no proclamaremos el evangelio a alguien que necesite ser salvo. Es ahora que podemos decir, ven a Cristo, el Señor salva. Ven ahora, confiesa tus pecados, arrepiéntete y el Señor te perdonará y tendrá de ti misericordia. Es ahora. Solamente esta vez, por un espacio de tiempo cortito, podremos decir, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el Salmo 68:20, Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Salmo 96:2, cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En la eternidad jamás podremos hacer esto. Ahí estaremos rodeados de puros salvos. Han sido rescatados. Es acá, como vimos antes, este cántico que en el cielo nadie puede entonar y conocer sino aquellos que han sido redimidos. Hoy es el día de proclamar las buenas nuevas. Mañana sería el día de la proclamación del juicio, del que no podrán escapar. Escucha hoy, escucha la voz de Dios y sé salvo, salvo de la ira que será revelada en el día postrero, salvos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, salvos para dejar de pecar por siempre. Leamos entonces la
parte final del 13 al 17 dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La misma creación dice que gime a una, gime esperando la liberación gloriosa de los hijos de Dios, Romanos 8:21. En el orden de la salvación, esta es la etapa que esperamos con más ansiedad, con más esperanza, con más anticipación, el día que entonces yo pueda dejar de pecar contra Dios. Pues, ¿qué es lo que agobia más al que ha sido rescatado del dominio del pecado? Una economía mala, enfermedades, problemas familiares. Si eso es lo que más te agobia, no has entendido el peso de tu pecado. ¿Qué es lo que más agobia al que ha sido rescatado del dominio del pecado? Que aún peca. ¿Y qué promesa lo animará más que aquella que le promete que un día recibirá un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, el cual no tendrá la capacidad para pecar y ofender a su Salvador? Juan es cuestionado acerca de aquellos que están vestidos de vestiduras blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Escúchame bien, si tú buscas ser feliz, la pregunta es, ¿piensas que el mundo te dará la felicidad que buscas? ¿Piensas que en el mundo encontrarás un gozo así como el canto de este número incontable que alaban a Dios por la salvación completa? ¿Piensas que los que se sientan en tronos y son poderosos en este mundo ya son felices? Piensa un poquito, vamos de arriba para abajo. Piensa en los más poderosos del mundo. ¿Tú crees que son felices, que tienen un gozo como el de estos que están alrededor del trono? Cree que la palabra de Dios es verdadera. Cree que no hay comparación entre las ofertas del mundo, que todos sabemos que al hacer cuentas, al pasarte la cuenta, es demasiado caro. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude hoy a venir al juicio hoy, a hacer un juicio de nuestra vida y aprender a cantar. La salvación pertenece a nuestro Dios. Él es el único que nos libra de la muerte. Aprende este canto que sea realidad en tu vida para que no tengas que calmar con angustia, buscando la posibilidad, si hubiera un lugar en el mundo donde esconderte de la ira del que está sentado en el trono. Termino esto. Medita conmigo. Tenemos un libro, la figura de un libro sellado con 7 sellos. Esos nos muestran el reino de Dios desde su inauguración hasta su consumación. Tenemos los siervos de Dios sellados por el Espíritu Santo, pero quiero que recuerdes conmigo otro sello, un sello del hombre. El hombre sella la tumba de Jesucristo, pero qué inútil fue el sello para el poder de nuestro Señor. Se levantó con poder de la muerte y así el sello del hombre fue probado ser inútil y así el sello de Dios es probado infalible. El sello de Dios no puede ser estorbado por el hombre. Por eso hoy podemos decir
ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, que tú nos aseguras el juicio de los impíos y nos aseguras la salvación de tu pueblo. La escritura se cumplirá. No perdí ninguno de los que me diste. Probará la palabra de Dios ser verdadera y probará que todo hombre es mentiroso. Habrá entonces un clamor de angustia en el mundo por parte de los incrédulos. Señor, nosotros esperamos de ti cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, donde podremos por fin, separados del pecado, cantar y alabar, glorificar y adorarte, junto con los millones y millones de seres espirituales y los redimidos de todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones, junto con los santos del Antiguo Testamento, unidos con los santos del Nuevo Testamento, por fin separados del pecado para la eternidad. Cantaremos que la única razón de nuestra presencia delante del trono es que el Cordero nos rescató y con su sangre nos lavó y nos hizo para él un pueblo de sacerdotes, de reyes. Gracias, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo hable a los corazones de los que han escuchado esta predicación, que nos hable, Padre, que nos guíe y nos enseñe y nos muestre el camino a seguir. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Te agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.